Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Sea el Señor en este día bendiciendo cada una de nuestras vidas. Eh, es el día domingo, día que es apartado para el Señor en nuestros corazones para poder alabar y bendecir y exaltar su precioso nombre. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy es un día más para ver su misericordia, para entender ese gran amor que el Padre siente por sus hijos. Y te damos, Señor, a ti toda la gloria, la honra. Ponemos este servicio, Señor, en tus manos. Cada una de las cosas que vamos a hacer es para glorificar tu nombre, Señor. Toma todo el control, Señor, del sonido, de nuestras voces, Padre, de la luz, de los hermanos que se están conectando a este servicio. Padre, provéeles que puedan tener y puedan compartir con nosotros este día. La palabra dice que este es el día que es bueno, agradable a Jehová. Padre, y por eso te pedimos que seas tú, Jesucristo, el invitado de honor a este lugar. Padre, no te apartes de nosotros, que tu presencia nos acompañe. Allá en las casas de mis hermanos, Espíritu Santo, sé tú visitándolos, sé tú consolándolos, Padre, aquellos que tienen necesidad, sé tú esa respuesta para sus vidas, Señor. Jesucristo, dígale usted ahí en su casa, abra su corazón, abra sus manos y dígale: Jesucristo, ven y entra a mi casa. Hoy te abro las puertas de mi casa, hoy te abro las puertas de mi corazón para que habites en mí. Diga al Espíritu Santo: entra a cada rincón de mi casa, a cada esquina por medio de esta señal. Que tu Espíritu Santo sea derramándose con poder en cada una de las casas de los hermanos que se están conectando y que se van a conectar, y también de aquellos que verán la transmisión después del tiempo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Presentamos nuestras vidas como una ofrenda agradable a ti, Señor. Hoy queremos alabarte, Señor, y exaltar tu nombre sobre todas las cosas, Padre. Solo tú mereces ser alabado, exaltado y glorificado, Señor. Tu palabra dice que tú eres el alfa y la omega, Señor. Tú eres el principio y el fin, Padre. Tú eres nuestro creador, Señor. Tú nos creaste, nos diste vida, Señor, y también fuiste a esa cruz para morir por nosotros, para traernos esa hermosa salvación que viene de parte del cielo. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice este tiempo que vamos a compartir contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos creen que hoy es una nueva oportunidad? ¿Cuántos creen que hoy es una nueva oportunidad para que el Señor se muestre y derrame su amor? Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para verte un poco más, para estar a tu lado, agarrado de la mano, sin miedo a este mundo, y viviré. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. Cuando sale el sol en mi ventana, voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarte, mirar. Y cada día empezar de nuevo. Voy a sentirte, amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirme sin cansarme. Y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, aunque pasen.
me hace falta para respirar. Porque es por tu sangre puedo levantarme y darte las gracias. Viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, y tu cruz renovarte y seguirme sin casar. Cada día empezar de nuevo. Voy a vivir. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirme sin casarme. Cada día. Amén, así es, Señor, así es. Así es, Señor. Así es, Señor. Déjame que entre. Tú me dices cuando ya. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te
te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buen día, iglesia. Un abrazo para todos, a todos aquellos que se han conectado a primera hora y a todos los que van llegando a este sitio digital, Casa de Oración, Pan de Vida. Mis hermanos, hoy estamos de sumo gozo, dándole gracias a Dios por estas hermosas alabanzas que Él ha permitido que en el día de hoy su pueblo le rinda. Sé que hay gozo en los cielos. Estamos glorificando y alabando a nuestro Padre Eterno. Precisamente hoy vamos a hablar o a dar un mensaje de lo que es la voz de Dios. Pero analicemos algo. El Señor nos ha hablado en su palabra de la lengua, nos ha hablado de los ojos, el Señor nos ha hablado de los oídos en su palabra. Son mensajes que vienen de parte de Dios y dejan muchas enseñanzas a su pueblo. Pero hoy vamos a hablar de la voz. La voz la constituyen sonidos
articulados que recibimos, es un don que el Señor nos ha dado. Es un don de Dios tener esa voz, pero debemos utilizarlo de muy buena manera para agradar su corazón, para glorificarlo, para alabarlo. Es un don hermoso tener la voz para tener esa comunión, esa comunicación con Él, con el Padre. El Señor también se ha comunicado audiblemente. Hay citas bíblicas a las cuales vamos a hacer referencia en el día de hoy con relación a escuchar la voz de Dios. Por eso les decía, hermano, que utilicemos ese don, no solamente para llevar el mensaje de la predicación de la palabra, ese don que el Señor nos dio de la voz, para hacer lo bueno delante de Dios. Cuando nosotros escuchamos la voz de una persona, a título de ejemplo, cantando, enseguida identificamos su timbre y decimos, tiene muy buena voz. Esa joven, ese joven, tiene muy buena voz, ese artista. Porque así se manifiesta de inmediato ese contacto auditivo con los sonidos de la voz. Igualmente, mi hermano, ocurre con nosotros, hombres y mujeres de Dios, cuando utilizamos ese talento para glorificar, ese talento que el Señor nos dio de la voz, para glorificar su nombre. En esta mañana, siempre que hablamos del Señor, hablamos del Padre, lo primero que se le viene a la mente a la persona es decir, quien sea, porque eso es lo que el mensaje que siempre se ha escuchado. Dios es amor, Dios es amor. Y la manifestación de su amor siempre lo estamos percibiendo con el mensaje de su palabra. Es una de las maneras como Él también llega y llena nuestros corazones con el mensaje de su palabra, la predicación de la palabra. Es la manifestación de Él exponer también su voz. Y es la manera de hablarnos. Quiero decirle que nosotros no tenemos un Dios mudo, tenemos un Dios que nos habla de muchas maneras. Tenemos un Dios que siempre está en contacto con nosotros de manera permanente. Sería antibíblico decir que el Señor no habla, el Señor es mudo. Él se manifiesta con el poder y nos habla de su palabra, la Biblia. Él allí nos habla. Pero vamos a buscar una cita bíblica con relación a la palabra, a la voz del Señor, cómo se ha manifestado a los hombres. Hay varias ocasiones donde el Señor nos ha hablado audiblemente. Hay varias ocasiones, pero también hay testimonio de muchos hermanos, de muchas personas que dan fe de esto, manifestando que han escuchado audiblemente la palabra, la voz de Dios. El Señor les ha hablado, el Señor les ha respondido, el Señor ha tenido ese gesto de amor de hablar audiblemente a muchos hermanos en la fe, muchos creyentes, hombres y mujeres de Dios. Y han entendido que la voz viene de parte del Señor.
Busquemos en nuestras Biblias Mateo 3:16. Mateo 3:16. Dice la palabra: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos la voz, fue audible. Todos los que estaban allí, incluyendo al Juan el Bautista, escuchó esta voz. Escuchó, se abrieron los cielos. Ahí hay una manifestación de gozo, de alegría, de nuestro Padre eterno, nuestro Dios, en esos momentos de una gran connotación espiritual como es el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo se manifestó en esos momentos, pero me llama la atención que en este acto el Señor se manifestara audiblemente. Es un hecho que escucharon no solamente la voz del Padre de los que estaban allí presentes en esos momentos, sino también vieron la manifestación en esos momentos del Espíritu Santo. Es un momento de regocijo, es un momento de alegría para el Padre. Tenía gozo en su corazón por su Hijo, que en esos momentos recibía el bautismo. Esta es una de esas veces en que el Señor lo hemos escuchado audiblemente. Así lo dice su palabra en Mateo 3, 16, 17. Pero también hay otra cita bíblica de alegría, de gozo por parte del Padre que está en su palabra. Eso está en Mateo 17, del 2 al 5. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra con relación a lo que venimos exponiendo. Aquí hace referencia a la transfiguración de Jesús. La transfiguración fue un proceso de adentro hacia afuera. La realidad del cuerpo permanece lo mismo, pero no se convierte en un espíritu. Estoy tratando de definir, resumir lo que es la transfiguración. Sino que el resplandor de su gloria irrumpió de adentro hacia afuera. Eso es lo que se concibe espiritualmente, lo que es la transfiguración de Cristo. Pero veamos qué dice las citas bíblicas a las que vamos a hacer referencia, Mateo 17, de 2 al 5. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube
de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. El Señor nuevamente habla y se escucha su voz. Todos los que estaban allí presentes fueron testigos de este acto de amor por su Hijo. Es la manifestación del poder de Dios sobre su Hijo. Cristo en esos momentos, ante esos testigos que se encontraban allí, no solamente estos discípulos, sino también hace referencia que estuvieron presentes en esa transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. Me llama la atención esto, porque el hecho que se encontraran los discípulos en esos momentos era entendible. Seguían la voz de su maestro, seguían las enseñanzas de Cristo, amaban al Señor, eran obedientes a su palabra. Pero que se encontraran como testigos de este acto Moisés y Elías, hablando con él, es un hecho que colocó en el corazón del Padre Eterno estas palabras audibles. Se escuchó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escuchar. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Jesús. Nosotros, como ovejas de su redil, tenemos que escuchar solamente la voz de Cristo, y Él en su palabra ha quedado plasmada en la Biblia. Todos esos mandamientos, todas esas enseñanzas que debemos entender y debemos poner en práctica como hijos obedientes del Padre, como ovejas que solamente escuchamos una voz, la voz de Jesús. Hay otra cita donde nuevamente se escucha la voz del Padre Eterno, la voz de Dios. Eso está en Juan 12, del 28 al 29. Juan 12. Vemos. Dice la cita bíblica: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decían que había sido un trueno, otros decían un ángel que le había hablado. Aquí hay una connotación. Muchas personas podrán escuchar la voz de Dios, pero no la van a entender, no la van a comprender. A pesar que la voz era audible y que se encontraban presentes en el momento que Cristo le pidió al Padre que se glorificara. No entendieron. Entendemos sí nosotros que el trueno hace referencia, cuando ellos lo dicen, al poder de Dios, que una palabra con autoridad, una palabra firme en esos momentos para ser escuchada, una voz audible. Pero otros hacen referencia al ángel que les había hablado. Sí, el Señor muchas veces utiliza
los ángeles para llevar mensajes. Muchos de estos ángeles lo han hecho, no solamente como mensajeros, sino también lo han hecho físicamente. Hay una cita bíblica que hace referencia a este tipo de mensajeros de parte de Dios, como son los ángeles. Se encuentra en Josué 5, del 13 al 15. Vamos a leer esta cita porque no quiero dejar esta enseñanza sin esa cita bíblica. Vamos a ver Josué del 5, del 13 al 15. Dice la palabra del Señor: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le pregunta con este interrogante, y respondiendo: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Este varón es un ángel de Dios que llevó un mensaje en esos momentos a Josué. Entonces sí se puede recibir mensaje de parte de los ángeles en representación de Dios. No solamente audiblemente, sino que lo pueden hacer físicamente. Josué lo vio. No solamente lo vio, sino que tenía la espada desenvainada. Era un guerrero de Dios. También podemos, cuando nos referimos a la palabra de Dios, podemos hacer referencia que hoy la voz de Dios no es literal. Sí, hemos venido exponiendo de que la hemos oído audiblemente, que también manda mensajeros, pero no es literal. El Señor utilizó hombres santos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Con ese Espíritu Santo se escribieron las Escrituras. Él hizo uso de esos hombres temerosos, esos hombres llenos de su Espíritu, y se escribieron. El Señor también nos habla por intermedio de su palabra. El Señor, y nos sigue hablando, no solamente en el pasado, sino también en el presente y hacia el futuro. La palabra es viva y eficaz. La palabra va a prevalecer para siempre. Siempre vamos a escuchar, siempre vamos a tener esa intimidad con Dios cuando tenemos ese encuentro con Él mediante la lectura, la comprensión y el escudriñando la palabra. Es la manera como también oímos de parte de Dios su palabra, su voz. Él nos habla. Porque entendamos algo, es un tema espiritual. El Señor conoce quiénes, porque Él lo sabe todo, están llenos de la unción y el poder del Espíritu Santo. Él lo sabe. Entonces, veamos una cita bíblica, una cita muy conocida. Mateo 4:4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Mateo 4:4. Vamos a leer esta cita. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale.
de la boca del Señor. Dios nos habla. Hoy estamos recibiendo un pan espiritual para fortalecer nuestra fe, para fortalecer esa intimidad que tenemos con Él. Hemos sacado el tiempo, nos hemos apartado de nuestros asuntos y sacando un tiempo de calidad para tener ese encuentro con Él, porque necesitamos fortalecernos espiritualmente, y la manera de fortalecernos es escuchando el mensaje de la predicación de la palabra, como lo estamos haciendo ahora, como usted la está recibiendo en estos momentos, no solo de pan, pero el pan espiritual, que es el mensaje de parte de Dios, nos fortalece. En todo momento, en esos momentos de crisis difíciles que hemos tenido, que hemos vivido, buscamos ese encuentro con Él y buscamos el mensaje que nos dejó en su palabra, y eso nos va a fortalecer. Espiritualmente nos da las fuerzas, las herramientas para seguir adelante, para utilizarlas en contra de las obras que nos estén afectando, de maldad, cualquier circunstancia que nos esté afectando, no solamente a nosotros, sino a un ser querido. Así lo hacemos. Por eso dice, sino toda que sale, esa palabra sale, ahorita les decía, no solamente hace referencia al pasado, al presente, sino también al futuro, porque es una palabra viva. Ahí escuchamos, buscamos la voz de Dios. Dios nos habla por medio de sus enseñanzas y su palabra escrita. Hablamos de que no es literal. Ok. En Primera de Juan 2 hay una cita bíblica referente a lo que venimos exponiendo. Vamos a ver qué nos dice Juan. Primera de Juan 2, 3 y 4. El que dice, yo conozco y no guardo sus mandamientos, el cual es mentiroso, y la verdad no está en él. Corrijo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, si lo conocemos y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Este es un mandato que nos da el Señor, un mandato de parte de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si nosotros que escudriñemos la palabra, que decimos que conocemos al Señor, que escuchamos su voz, tenemos que ser obedientes y cumplir con este mandato divino, guardar los mandamientos que Él nos da. Si no los guardamos, somos mentirosos. No estamos honrando lo que dice la palabra del Señor. Estamos desviados del camino de su palabra, el camino que el Señor nos ha trazado en las enseñanzas que se encuentran en su palabra, que es la manera también de escuchar la voz de Dios. Muchas veces buscamos una palabra que nos fortalezca, que nos dé nuevas fuerzas, y recurrimos a la Biblia, y el Señor, por intermedio de ella, nos da una enseñanza, nos da una palabra. El Espíritu Santo se encarga de eso. Muchas veces buscamos que el Señor, háblame, pero no es literal, es esa búsqueda, ese encuentro de escudriñar las enseñanzas de su palabra que Él nos ha dejado. El Señor ha escrito muchas enseñanzas. Pero ya hemos hablado de la voz de Dios, pero Jesús también nos dejó una enseñanza en sus evangelios, donde dice, oír la voz de Jesús se refiere
así mismo como el pastor excelente que es. Busquemos en Juan 10, el libro de Juan 10, del 2 al 5. Juan 10, del 2 al 5. Dice Jesús: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, van delante de ellas, y las ovejas las siguen, porque conocen su voz. Oigan esto, las ovejas conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta enseñanza que nos dejó Cristo tiene una connotación espiritual, y es la siguiente. Cristo en esta enseñanza dice que las ovejas escuchan la voz y lo siguen, pero quiero referirme a cuando habla de la voz de los extraños. Dice, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí hace referencia a los falsos maestros. El que es cristiano sigue la doctrina de Cristo, el que es cristiano conoce a Cristo, el que es cristiano lee los evangelios, lee la palabra de Dios, sigue sus huellas. El que es cristiano, como decíamos en un momento, cumple los mandamientos que están en su palabra, inclusive aquellos mandatos que el Señor Jesús nos dio. Pero cuando hace referencia, porque no conocen la voz de los extraños, se está refiriendo a aquellos falsos maestros que traen doctrinas, herejías al reino de Dios. Entonces, esa voz no puede ser escuchada. Usted que conoce de la palabra de Cristo no puede aceptar una enseñanza hereje de un falso maestro, una falsa doctrina. Hoy en día se han levantado muchísimo, estamos en los postreros tiempos, personas que dicen ser el Cristo han llegado muchos ya han muerto, muchos han cometido horrores, se han vuelto una secta. Las enseñanzas que dan no están acorde con las enseñanzas de Cristo, son contrarias a las enseñanzas, son antibíblicas. Por eso no conocen la voz de los extraños. El que es oveja de Cristo, el que conoce, el que aceptó a Cristo en su corazón, no puede aceptar las enseñanzas fundamentadas en herejías. Por eso esa voz no la escuchamos. Y para usted tomar esa decisión, para usted identificarlos, porque es fácil identificar la predicación de una herejía cuando usted tiene esa intimidad con Dios, cuando usted lee la palabra, cuando usted recibe el mensaje de la sana doctrina, cuando usted lee los evangelios. Estoy en estos momentos colocando en tu mente, en tu corazón, si alguna vez has escuchado una herejía contraria a la predicación de la palabra. Ora por eso. Esta palabra que leímos ahora
viene del mismo Cristo. Así lo manifiesta. Cristo nos dice que solamente escuchemos su voz, porque Él es el pastor de pastores, el pastor por excelencia, que hasta su vida da por sus ovejas, y así lo hizo. Hoy estamos aquí reunidos por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario allí para que fuésemos redimidos, y formó su iglesia. A Cristo es quien le duele la iglesia. El trabajo lo hace el Espíritu Santo, pero aquí hay un grupo de siervos obedientes, de siervos que han recibido un llamado de parte de Dios, hombres que han aceptado valientemente el llamado para pastorear ese rebaño que el Señor ha colocado en sus manos. Pero Cristo dio su vida por sus ovejas. El que escucha la voz de Dios es el que cumple con sus mandamientos. Cumple con sus mandamientos. También la palabra nos habla de la voz del Cristo resucitado. Hay una cita bíblica que está en Hechos 9, del 1 al 9, donde Saulo da testimonio de su conversión. Fue literal, escuchó la voz del Señor Jesús. Hechos 9. Aquí dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tremendo. La misma voz de Cristo allí se escuchó. Y Saulo, y le decía a Saulo: ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y te diré lo que debes hacer. Aquí no solamente se escuchó audiblemente la palabra de Jesús, porque Saulo tiene esa conversación con él en esos instantes, sino todos los que estaban allí en su entorno. Pero llama de gran manera el hecho de que inmediatamente escuchara la voz del Señor, Saulo, en obediencia, dice: ¿qué quieres que yo haga? Y obedece. A pesar de ser un perseguidor de la iglesia, Saulo en esos momentos reconoce y sabe quién es el Señor.
Esto contrasta mucho con aquellas personas que, y eso fue en un instante, la conversión de Saulo, y te está dando testimonio allí. Contrasta mucho con aquellas personas que tienen años de estar leyendo la Biblia. Personas que posiblemente el Señor les ha hablado, han escudriñado la palabra, pero en ellos no hay una verdadera conversión. Les cuesta estar convertido a Cristo. Les cuesta. Y pasan años y siguen allí dando vueltas por la falta de obediencia. No son obedientes al llamado que les hace el Señor, al llamado que ellos tienen. El tiempo pasa y no se convierten a Jesús, no lo aceptan. Así las cosas, mis hermanos, quiero decirle que Dios también escucha la voz del siervo, el Señor. Todo aquel que tiene esa intimidad, ese encuentro personal con Él escucha la voz, porque lo primero que el Señor mira es el corazón del siervo, un corazón sano, un corazón que está para Él, para Dios, para el servicio en su obra, en su reino. El Señor escucha la voz de ese siervo. El Señor sabe del trabajo del siervo y sabemos que Él no solamente lo va a promover, sino que también lo va a bendecir de gran manera. El Señor bendice a sus siervos. Dios también oye la voz del afligido. A esas personas, no las voy a leer las citas bíblicas, que claman a Él por ayuda. Muchas personas en estos tiempos que estamos viviendo, difíciles, duros, de mucha escasez, de muchas enfermedades, pérdidas de vidas, claman a Dios, afligidos a Él. Quiero decirte que el Señor escucha tu palabra. En Salmos 66:9, una cita bíblica referente a lo que el Señor dice y oyes a los afligidos. Salmo 86:6, Salmo 116, versículo 1. Pero quiero también hacer una connotación también tremenda para aquellos que les gusta hacer maldad, destruir, murmurar, acusar, que el Señor también escucha la voz y conoce las intenciones de los hombres que se oponen a Él y toman maldad en contra de sus siervos. Es que el Señor lo tiene claro, y eso debe entenderlo todo maligno, todo aquel que le gusta hacer maldad en las iglesias, allí con un espíritu maligno, que el Señor lo tiene identificado, el Señor sabe quién es. Y mire lo que dice este contexto. Los hombres que se oponen a Él, hermano, y eso lo tenemos claro aquí en la iglesia, cuando alguien se levanta en contra de un hermano, en contra de un líder, no se está oponiendo contra él, es en contra de la obra de Dios. Nosotros somos sus siervos, siervos del Señor Altísimo, pero es a Él, al Evangelio, a la predicación de la palabra, al mensaje de las buenas nuevas, a la extensión del reino. Es a Él, a la obra del Espíritu Santo, se han levantado contra el mismo Dios Altísimo a desmembrar el cuerpo de Cristo. El Señor
Dice la palabra que recorre toda la tierra. Él recorre la tierra, Él todo lo sabe. Pero el Señor, ya el tiempo me llegó. Yo creo que Dios nos habla por intermedio del Espíritu Santo. Yo creo. Ahora yo le pregunto, ¿qué cree usted? ¿Cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla? ¿Qué cree usted? Yo creo eso. Hay unas causas que nos impiden escuchar la voz de Dios. No voy a profundizar porque no tengo el tiempo, pero se las voy a enumerar. El Señor nos llama a nosotros para que tengamos un corazón perfecto, ¿verdad? Que seamos íntegros, santos, saludables espiritualmente. Pero también estas personas que no pueden escuchar su voz son aquellas, por ejemplo, los que tienen afectos terrenales, intenciones erróneas, no tienen el corazón perfecto, tienen el corazón duro, son desobedientes, tienen un corazón amargado, hay odio en sus corazones, envidia. Y hay muchas más porque esta lista es muy larga. Pero hoy quiero decirles, mis hermanos, el Señor nos ha hablado, nos ha dado una guía de cómo escuchar su voz. A mí me gustó mucho el testimonio de Pablo, de Saulo. A muchos les da temor, les da miedo dar un testimonio de nuestra vida pasada. En Cristo somos nueva criatura, porque no quieren que conozcan nuestros pecados, no queremos. Pero hay que ser valiente para un testimonio de nuestro cambio de vida, porque eso edifica la iglesia y aquellos que están llegando. Si Él lo hizo, yo puedo hacerlo. Yo puedo cambiar. Yo puedo hacerlo, yo puedo caminar también con Cristo. Yo quiero hacer como Él, en la buena medida y en los frutos que estamos viendo de esa persona. Los frutos de Pablo son excelentes, aquí están escritos por él. Iglesia, vamos a orar para ser despedidos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por todos mis hermanos, especialmente aquellos que tienen asuntos pendientes, Dios, que resolver en esta semana que inicia. Padre, te pido que seas tú colocando una gracia en cada uno de ellos, guardando sus vidas, guardando su familia, su economía, su trabajo, Señor, pero también te pido por aquellos que están orando, te están pidiendo, hoy intercedo por ellos, mi Dios amado, para que tú, Señor, los bendigas con un empleo, Dios. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Cristo. No permitas que nuestros hermanos sean avergonzados por las deudas. Los jóvenes, que sus sueños, Dios, tú se los concedas a cada uno de ellos, Dios. Gracias. Pero también quiero bendecir en esta mañana a aquellos ofrendadores, diezmadores fiel con tu iglesia, Dios. Han sostenido este templo, tu iglesia, Señor, los gastos, Señor, que mensualmente se hacen. Tú conoces esos corazones, Señor, llenos de amor por tu obra, Señor, los bendigo en esta mañana y te pido que seas tú, Señor, multiplicándoles al 100 por 1. Te pido que guardes sus vidas y la de sus familias, Dios. Iglesia, un abrazo grande, los bendigo y le doy gracias a Dios por sus vidas. Amén.